buenos días, amigos televidentes, llegando al fin de semana, otro fin de semana, pero este en particular tiene que muchos de ustedes se van a entrar a un periodo vacacional bastante grande, merecido además. Gracias por acompañarse de su entrevista Perspectivas, gracias por acompañarnos a lo largo de la semana también con los diferentes temas que hemos abordado. Hoy nos acompaña el presidente del IEGES, el doctor Félix Ulloa. Está con nosotros nuevamente y le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias, Samuel. Siempre es un gusto estar contigo y conversar con la audiencia del Canal 33. Muchas gracias. Vamos a hablar, amigos televidentes, acerca de la demanda interpuesta y aceptada posteriormente por la Sala de lo Constitucional que va o tiene que ver con declarar inconstitucional el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Eugenio Chicas. Vamos a conocer cuál es la interpretación que hace mi invitado esta mañana sobre ese tema. Además, estamos ya a la víspera de nuevas elecciones municipales y legislativas que en esta ocasión tendrán un aditivo o tendrán un ingrediente más, que es los consejos municipales plurales. Vamos a conocer también acerca de cómo se deben preparar los partidos políticos, la población en general, para poder entender y también ser parte de esta nueva historia que tiene que ver con la democracia en nuestro país, con los consejos plurales. Quédese con nosotros y también participe. Las direcciones de correo, de Facebook y Twitter van a aparecer a lo largo de la entrevista, así que quédese con nosotros y además participe de esta conversación que tendré esta mañana con el doctor Félix Ulloa, presidente del IEGES. Bueno, doctor, hay una demanda que ha sido admitida y eso da paso para poder iniciar un análisis de cuál es la situación en torno a la elección del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, y que tiene que ver con una afinidad, con una participación partidaria de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Sí, bueno, mira, la admisión de la demanda lo que implica es que esta llena los requisitos formales y materiales para entrar a estudio y que el caso se abra y que pueda ir a un conocimiento más profundo sobre el tema planteado, o sea, la demanda, ya la sustancia de lo que el actor ha pedido que la sala defina. Y en este caso, como ya lo has mencionado, se está pidiendo que se declare inconstitucional la elección de Eugenio Chicas como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, una cuestión que da lugar para muchas interpretaciones. En primer término, estábamos acostumbrados, y te digo estábamos porque yo mismo participaba de esa tesis cuando fui electo magistrado, creíamos que éramos representantes de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral y que por lo tanto pues el artículo 208, leyéndolo literal y exegéticamente, definía que el tribunal era una composición ecléctica entre representantes de partidos políticos y magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Y así funcionamos durante algún tiempo hasta que la sala ha venido, mediante fallos consistentes que ha dado, sobre todo el año pasado, a definir que los funcionarios que ejercen jurisdicción no pueden ni deben estar afiliados a partidos políticos ni sometidos a cualquier otro tipo de vinculación que limite la independencia, porque lo que se está protegiendo con estos fallos de la sala es el principio de independencia judicial, que es un principio constitucional para garantizar que la justicia sea aplicada de manera imparcial. Entonces, cuando ya la sala interpreta este principio y define en varios casos, en el caso de los magistrados de la Corte de Cuentas y especialmente, y donde desarrolla un poco más esta jurisprudencia en el caso del expresidente de la misma Corte, de la misma sala, el licenciado Salomón Padilla, es donde ellos explican por qué una afiliación partidaria choca con el principio de independencia judicial y relacionan ahí en el estudio que hace cuando dan la sentencia de que la vinculación, la afiliación de un ciudadano, una ciudadana a un partido político, según los estatutos del partido y la misma ley de partidos políticos, obliga a ciertas conductas del afiliado, ¿verdad?, que riñen con el principio de independencia judicial.
creo que por el artículo 32 al 35 ellos mencionan la lealtad que el afiliado debe tener al partido y la obediencia que el afiliado debe tener a los órganos de dirección del partido. Por lo tanto, si una persona está afiliada al partido, lo cual es un derecho constitucional que nadie lo puede negar y que no le inhabilita para hacer múltiples actividades políticas, económicas, sociales, culturales, pero para el efecto de la administración de la justicia sí se encuentra una contradicción con el principio de la independencia judicial que hablábamos al principio. ¿Qué dice la ley referente a de dónde surgen las propuestas para magistrados para el Tribunal Supremo Electoral cuando se menciona la participación de los partidos políticos y la participación misma de los que son propuestos por la Corte Suprema de Justicia? Mira, lo que dice el artículo 208 es que son dos fuentes de proposición para integrar este organismo colegiado. La primera fuente son los 3 partidos o coaliciones que obtuvieron el mayor número de votos en una elección presidencial. Y la segunda son las ternas, 2 ternas que propone la Corte Suprema de Justicia. En el caso de las ternas de la Corte Suprema, la Constitución dice que los funcionarios o las personas que van a hacer propuestas no deben de pertenecer a partidos políticos. Lo dice con claridad y expresamente. Eso ha dado lugar a interpretar, al contrario sensu, como decimos los abogados, que si no está limitado en el caso de las ternas de los partidos, en consecuencia, los que propongan los partidos podrían ser, ¿verdad?, afiliados a los partidos. Esa potencialidad de que podrían ser es lo que yo siento que ahora con la jurisprudencia constitucional de la Sala, a partir de la sentencia que dio en el caso de Moreno Niño, luego con el caso de los magistrados de la Corte de Cuentas y finalmente con el caso Padilla, creo que cierra esa posibilidad porque ya es una interpretación que se hace de la Constitución y cuando la Sala interpreta la Constitución y da un fallo y da una sentencia, esa sentencia se vuelve, en el caso de inconstitucionalidades, de obligatorio cumplimiento. Es lo que llamamos las sentencias erga omnes, o sea que son obligatorias para todo el mundo, a diferencia de los casos que se dan individuales, que no sé por qué se le estaba planteando en este caso, y Eugenio lo decía en una entrevista ayer aquí en el canal, de que él pues no iba a renunciar a su militancia para estar en un cargo, que el hecho de ser militante del partido no le había generado ningún problema en administrar la justicia electoral de manera imparcial. Y fíjate que yo creo que en el caso de Eugenio es cierto, es decir, ha sido de los funcionarios con vinculación partidaria que ha tratado de mantener la institucionalidad del tribunal y la transparencia. Bueno, durante su gestión han habido muchos avances en el desarrollo pues, de la institución y del proceso eleccionario. Creo que ha sido un excelente magistrado cuando fue electo, que ese es el otro tema. Cuando él fue electo fue hace 10 años, su primera vez, 2004, luego fue reelecto en el 2009 y creo que ha sido uno de los funcionarios que ha hecho avanzar más el sistema electoral nuestro. Pero el tema es que no estamos analizando el caso individual, porque entonces se convertiría en una inconstitucionalidad de interpares, es decir, en el caso concreto de este funcionario. Aquí yo, y eso habría que verlo, en qué términos lo ha planteado el actor en la demanda, si lo que está pidiendo es que en el caso de Eugenio se declare la inconstitucionalidad por pertenecer a un partido político y la Sala, al momento de fallar, lo que va a decir es que ese decreto que dio la Asamblea, porque se hace mediante un decreto, es inconstitucional y sienta un precedente y sienta parámetros para el futuro, porque esto ya en términos prácticos no tiene ningún sentido que se declare inconstitucional y que ya faltan pues 2 meses para que termine la gestión. Es más, a mí me llamó mucho la atención, conociendo la capacidad profesional del actor, de Enrique Anaya, que es un constitucionalista de primera aquí en el país, que presentar esta demanda en este periodo ya tan próximo para, primero para la realización de las elecciones, porque lo hizo antes de la segunda vuelta. Y en ese caso me parecía que era más como una acción ciudadana que buscaba más una cuestión testimonial de denuncia que generara un efecto jurídico. Pero la Sala fue lo prudente, suficientemente prudente como para no resolver en el momento, ni siquiera la admisión, y dejarlo pues hasta que pasaran las elecciones. Creo que esto nos va dando ya la templanza y la madurez para ir abordando estos temas tan delicados que son parte de la
de la ingeniería constitucional que el país debe construir, y en el tema de lo electoral, en la arquitectura electoral que le debemos de ir dando al sistema y que lo debemos ir tratando con esa madurez. Yo lo que espero es que al momento de fallar la sala no solo valide los actos, en caso que declarara inconstitucional la elección de Eugenio Chicas, que validen todos los actos en los que él ha participado, sino que además le permita terminar su periodo para hacer como hizo con los magistrados de la Corte de Cuentas, que declaró inconstitucional su elección, pero dio un plazo de 2 meses para que pudieran seguir en funciones y declaró válidos todos los actos que se habían realizado en la gestión. Entonces, espero yo pues, que todos estos elementos nos permitan ir viendo ya que aquella demanda de despartidización de las instituciones, y especialmente en el caso de las que ejercen jurisdicción, vaya siendo ya una realidad. ¿Podríamos entonces tener que en algún momento la sala resuelva, y en el caso hipotético resuelva inconstitucional la elección del magistrado presidente Chicas, y que no solo sea a él a quien abarque, sino que sea a otros magistrados que estén también al interior del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, mira, la demanda ha sido en el caso concreto y por eso incluso se le ha corrido traslado a él y él tiene un término, creo que son 5 días, para responder. No hay otros demandados y no hay otro caso, por lo menos, de alguien que en el actual Tribunal Supremo Electoral, en los magistrados propietarios, tenga militancia partidaria conocida. En los suplentes queda el suplente de Arena, que fue diputado por la misma suplente de Eugenio, Silvia Cartagena. Ya Walter Araujo ya no es miembro del partido, o sea que es un magistrado sin partido, y los otros se supone que no son de partido, es decir, los 2 que propuso la Corte y el magistrado, el tercero que quedó con el vacío de cuando se fue Moreno Niño. Entonces, el caso más emblemático, diríamos, es el de Eugenio, no solo porque es el presidente, sino porque además de ser miembro del FMLN, como me lo ha dicho, es miembro de la comisión política. Correcto. O sea, tiene un cargo de responsabilidad dentro del partido. Entonces, estas son las cosas que se deben tratar justamente después de los periodos electorales, para verlo con calma, para verlo con una visión de futuro y cómo vamos a ir modernizando y democratizando y ciudadanizando nuestro proceso electoral y nuestro sistema electoral. Cuando dice verlo a futuro, surge la siguiente pregunta que dejo planteada para luego, al regresar de la pausa comercial, conocer su opinión. ¿Está la Sala de lo Constitucional marcando hacia dónde, al admitir esta demanda y quizás al resolver, estaría marcando hacia dónde debería estar orientada la elección de los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Dejo planteada la interrogante, doctor, para que la conozcamos, amigos televidentes, al regresar del espacio publicitario. Siga con Canal 33. Amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de su entrevista Perspectivas. Estamos conversando esta mañana con el presidente del IEGES, el doctor Félix Ulloa, y estamos hablando acerca del Tribunal Supremo Electoral, de la demanda interpuesta ante la Sala de lo Constitucional y que ha sido posteriormente admitida por los magistrados. Por unanimidad fue admitida en la Sala de lo Constitucional. Y dejábamos más bien planteada la pregunta antes de ir a la pausa comercial sobre si esta sería la manera en la que se estén sentando las bases para la próxima elección de magistrados, que estamos ya a punto de conocer las propuestas de los partidos políticos, como lo dice la ley. Y aprovecho también para consultarle sobre, venimos de una elección donde participaron 2 fuerzas mayoritarias y una coalición, el Movimiento Unidad. Sí. ¿A quién le correspondería este magistrado por el caso del Movimiento Unidad, que obtuvo el 3er lugar? Bueno, mira, estamos todavía, ya después de 20 años de procesos electorales, de Tribunal Supremo Electoral, surgido de los acuerdos de paz con una reforma constitucional, y todavía estamos haciendo estos ajustes, porque esta es una materia muy delicada y, como te decía, son temas de ingeniería constitucional, pero que van definiendo también la arquitectura electoral de los sistemas. Entonces es importante que se vayan dejando bien sentadas las bases sobre las que descansa el sistema. En el caso del organismo colegiado, el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad,
yo creo que después de la sentencia de Moreno Niño, de la Corte de Cuentas y de caso Padilla, la sala ya había sentado las bases para que el próximo tribunal, el que va a empezar el 1 de agosto, ya no tenga magistrados que estén afiliados a partidos políticos, menos aún que sean con cargos de dirección o cargos de responsabilidad dentro de los partidos. Yo creí que eso ya estaba suficientemente claro en la jurisprudencia, pero esta demanda y la admisión de esta demanda y el fallo que la sala pueda dar sobre esta demanda va a ser como una vuelta más a la tuerca para ir sellando estos temas, y esperamos pues que la sala dé no solo los parámetros para efectos de que se regule en el Código Electoral o en la ley de partidos políticos, que ahora que hay una nueva ley tiene ya competencia y señala algunas responsabilidades en este tema de la integración del Tribunal Supremo Electoral. Y entonces aprovecho y pasar al segundo caso que tú mencionas. En el segundo caso, la ley de partidos políticos habla en el artículo, creo que es el artículo 39, dice que las coaliciones terminan cuando se declaran ya los resultados. En el caso de la coalición Unidad, cuando se dieron los resultados oficiales de la primera vuelta, prácticamente terminó la coalición porque ya no entraba a la segunda vuelta, iban solo los dos finalistas. Pero dice el mismo artículo 39, cuando se dé la situación que señala el artículo 208 de la Constitución, que es la integración del Tribunal Supremo Electoral, la coalición tendrá vigencia para ese efecto. ¿Qué quiere decir? Que la vida jurídica de la coalición, en este caso la coalición Unidad, sigue válida en este momento solo para el efecto del nombramiento de las ternas, de la propuesta de las ternas que van a ir a la Asamblea para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para otro efecto la coalición no existe, pero parece sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vida jurídica del pacto de coalición que se inscribe en el Tribunal Supremo Electoral sigue vigente para ese efecto. Y en el pacto, lo que tengo entendido yo, pues porque no lo he revisado, no lo he leído, es que el PCN va a proponer al magistrado propietario y el PDC va a proponer las ternas para el magistrado suplente. Ese es el pacto que está. Y en creo que el artículo siguiente, el 41 de la misma ley, dice que los contenidos del pacto, entre otras cosas, si va a ir bandera única, si van a llevar las banderas separadas, cómo se van a distribuir la deuda política, dice, y cómo se van a hacer las propuestas para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea que la ley remite al pacto de coalición los términos en que se va a llevar a cabo esta proposición ante la Asamblea, porque no es que los partidos eligen, los partidos proponen y quien elige es la Asamblea Legislativa. Es decir, este pacto, para que lo podamos comprender todos, no solo se limita a que los partidos políticos hay un entendimiento entre ellos y lo firman, sino que también se presenta ante el Tribunal Supremo Exacto, y eso es lo que dice la ley. La ley dice, el pacto de coalición lo firmarán, ¿verdad?, los representantes legales de los partidos, previos acuerdos. O sea, los acuerdos se dan antes, y ahí es donde se discute, se analiza cómo se van a distribuir la deuda política, las insignias que va a llevar la coalición, y el caso de los magistrados, cómo van a ser las propuestas que se van a hacer. De hecho, esto lo hicimos en el 94, cuando se hizo la coalición de izquierda, y en ese pacto de coalición de la izquierda, a mí me propusieron como candidato propietario para la magistratura del Tribunal Supremo Electoral, y así fui electo, es decir, surgiendo de un pacto de coalición. 20 años más tarde estamos frente a la misma situación. La diferencia puede estar ahora en que en aquella ocasión, que no la veo mucho, porque en aquella ocasión también la coalición pasó a la segunda vuelta, pero iba a segunda vuelta la coalición. En este caso, la coalición no pasó a segunda vuelta. Entonces, la discusión era, bueno, ¿cuál es la que se va a tomar en cuenta? ¿La primera vuelta, donde estábamos todos, o la segunda vuelta, donde solo iban dos? Y entonces es como de reeditar la elección del 2009. En el 2009 solo fueron dos contendientes, porque los partidos retiraron a sus candidatos y solo hubieron dos. Y como son tres los que se deben de proponer por tres partidos mayoritarios, quedó un tercero
¿verdad? Que lo eligieron, que fue donde eligieron a Moreno Niño y al licenciado Oscar Morales, y a lo cual un abogado se opuso y presentó una inconstitucionalidad diciendo que no les competía a ellos proponer porque no habían participado en la elección. Entonces, ves, todas estas cosas que hay que ir afinando en nuestro sistema electoral son momentos importantes y ojalá los tomemos con esta madurez y con este espíritu de aprender y de mejorar las cosas a partir de estas situaciones que se nos van poniendo sobre la mesa y a las cuales tenemos que ir abordándolas de manera, primero, con espíritu democrático. Segundo, aplicando la ley, teniendo como marco pues el Estado de Derecho y sobre todo viendo pues que no deben de privar ni intereses partidarios o personales, sino que el interés de la nación. Este pacto del que hemos estado hablando, del entendimiento entre los partidos que integraron el Movimiento Unidad, ¿le toca darle cumplimiento a la Asamblea Legislativa como tal? Bueno, el pacto está inscrito en el tribunal, sigue válido, vigente por el artículo 39 del Código de la Ley de Partidos Políticos, y al momento de que se elaboran las propuestas, las ternas en la Asamblea Legislativa, supongo que en la carta, en la nota, que en la pieza de correspondencia que se introduce, se hace referencia al pacto y lo lógico es agregar una copia del pacto, y si es una copia certificada por el tribunal, pues yo eso haría como abogado, presentaría pues una pieza de correspondencia donde digo, en base al artículo tal, el artículo 208 y al 39 y al 41 de la ley de partido, aquí presento esta terna, aquí está el pacto debidamente legalizado o autenticado por el Tribunal Supremo, y en base a eso pues pido que el Pleno escoja dentro de esta terna quién va a ser a quién va a elegir como magistrado, tanto propietario como suplente según esté en el pacto. Los partidos políticos que en esta ocasión presentarán ternas propuestas para cargos de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral estarán entendiendo la situación que se está viviendo al interior de la Sala de lo Constitucional cuando se está ordenando el mandato que usted dice de elegir a jueces, a funcionarios que estén no a favor de un partido político, sino que sean que cumplan más bien todos los requisitos que la Sala ha venido con jurisprudencia proponiendo. Yo creo que si como decían allá en mi pueblo, a buen entendedor, pocas palabras. Es decir, los diputados, los dirigentes de los partidos políticos están claros de cuál es no solo el espíritu y el texto de las sentencias, de los fallos, sino cuál es el sentir de la población. Y hay una demanda ciudadana que viene de mucho tiempo de despartidizar las instituciones, pero básicamente el Tribunal Supremo Electoral ha sido objeto de esta demanda ciudadana recientemente, pues porque es la institución que ha estado en la picota pública. Entonces, creo yo que entendiendo eso, viendo la Sala como ha marcado la jurisprudencia, ningún partido se va a atrever a proponer a la Asamblea ternas con miembros afiliados a su partido que confesamente digan soy miembro del partido, como lo hizo Salomón Padilla o como lo ha hecho Eugenio Chicas, que con todo orgullo dice, desde los 14 años milito yo en organizaciones de izquierda y soy miembro fundador del FMLN y aquí me quedo, no es un puesto el que me va a hacer renunciar a mi militancia, es una posición ética correcta, pero que le inhibe de estar en un cargo por estas sentencias de la Sala. Entonces, el partido que haga una propuesta de ternas con miembros afiliados o con cuadros dirigentes o con miembros prominentes del partido, simplemente lo que se expone es a que, primero, que el Pleno, si es respetuoso de la sentencia, le diga, no, mire, este señor no llena el perfil, porque tiene este impedimento según la... Ahora, si la Asamblea, el Pleno lo elige, ¿verdad?, desafiando, desacatando ya lo que es la jurisprudencia constitucional, pues inmediatamente cualquier ciudadano, como lo hizo en este caso Enrique Anaya, va y presenta una demanda y volvemos otra vez a generar una conflictividad que es innecesaria, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado, ya tenemos anticipado pues y con toda claridad sabríamos cómo va a fallar la Sala, si va a ser consistente con su propia jurisprudencia, entonces ¿para qué provocar una conflictividad innecesaria? De tal suerte pues que el llamado es a los dirigentes, a los
dirigentes de los partidos, para que cuando hagan las propuestas tomen en cuenta estas consideraciones que ya están pues prácticamente asimiladas, no solo por las militancias políticas que han sido bastante maduras en ir aceptando estos acomodos que se ha hecho al sistema político por la vía de las sentencias de la sala o por la vía de la jurisdicción constitucional. Fíjate qué interesante, El Salvador, yo acabo de presentar este caso en un seminario internacional sobre las reformas electorales por la vía de la jurisdicción constitucional, y mucha gente se quedó sorprendida de ver cómo en El Salvador hemos ido avanzando poco a poco a golpe de sentencias de la sala, o sea, por acciones de la jurisdicción constitucional, cuando el órgano que naturalmente debería ser la vía por la que transitan las reformas electorales es la Asamblea Legislativa. De hecho, hay una comisión de reformas electorales que debería estar tomando ya, por ejemplo, fíjate, después de haber terminado esta elección de 2014, ya debería haber habido todo un listado de las fallas que detectamos en este proceso, e inmediatamente ya la Comisión de Reformas Electorales agarrar ese paquete y empezar a ir, bueno, fallamos en esto, tenemos que mejorar esta parte, y sobre esa base ir mejorando el sistema. Pero todavía no hemos llegado a ese nivel de cultura política. Yo espero que poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Y todo este tema se da cuando ya estamos en medio del calendario electoral para la próxima elección municipal y legislativa, porque tengo entendido que hoy, por ejemplo, es el último día para que los ciudadanos puedan cambiar su domicilio y aparecer en el próximo padrón electoral, hoy 11 de abril. Y de ese tema vamos a hablar, de cómo se está preparando o se debería estar preparando el Tribunal Supremo Electoral en lo que a tiempo respecta para la elección municipal y legislativa del próximo año. De ello hablamos. Amigos televidentes, sigan con nosotros. El plan de elecciones para el próximo año es el que vamos a discutir a continuación, amigos televidentes, y lo decíamos, hoy vence el plazo para que si usted está interesado en que haya una diferencia, un cambio en el registro del padrón electoral de su lugar de domicilio, hasta hoy es la fecha límite para poder realizarlo. ¿Qué dice el Código Electoral referente a este tema de las fechas en las que se pueden realizar los cambios en el padrón electoral? Bueno, mira, hay un artículo que yo recuerdo en los plazos para la modificación, bueno, todo lo relativo al registro electoral y a los padrones, que se tienen una serie de plazos para la verificación, etcétera, pero en el caso del cambio de domicilio, hasta donde yo recuerdo, se podía hacer hasta un año antes del día de la elección. No sé de dónde salió la información que el 11 de abril todavía es factible, si las elecciones van a ser el 1 de marzo. En todo caso, es una buena noticia y hay que aprovecharla a los que todavía no se habían enterado de que tenían que hacer ese cambio si quieren votar en su nuevo domicilio, porque si no van a seguir apareciendo en el domicilio donde están registrados, tanto en el registro como en los padrones electorales, y eso ha generado problemas. Vimos en esta elección que fue un objeto de denuncia el hecho que las personas habían cambiado, sobre todo con el voto residencial, que se habían movido, querían ir a votar cerca de la casa, pero no habían cambiado el domicilio, y eso se hace un año antes. Fíjate que el año antes, para la elección presidencial, yo fui muy crítico, pero muy crítico del Tribunal Supremo Electoral, porque no avisó, no hizo campaña para que los ciudadanos supieran de que el plazo se vencía. En aquella época creo que era el 1 de febrero, las elecciones eran el 2, entonces el 1 de febrero, un día antes, el 31 de enero o el 1 de febrero, un día, el tribunal sacó un par de spots diciendo hoy es último día o mañana es último día para ir a cambiar domicilio. Me pareció una irresponsabilidad del tribunal. Tenemos lo mismo que ahora. Igual. Lo mismo que ahora. A lo que hay que ver, como lo han explicado, me lo explicaba pues el magistrado, el problema es que no tienen fondos para hacer la campaña. Que de hecho hubo una solicitud a Hacienda. Bueno, Hacienda no les habilita los fondos. Entonces, pero si no hay fondos para hacer una campaña sistemática, hay otros mecanismos para hacerlo saber. El tribunal tiene una página web, el tribunal tiene una unidad de comunicaciones, puede dar conferencias de prensa, puede mandar notas a los partidos, si hay voluntad no se necesita dinero siempre, se necesita creatividad, se necesita
un poco de inteligencia y de responsabilidad en estos temas. Y en esto sí yo quiero hacer un llamado muy fuerte al Tribunal Supremo Electoral, porque yo denuncié a nombre de un grupo de ciudadanos de San Lorenzo, del departamento de Ahuachapán, un caso de transhumancia electoral. Y lo planteamos y lo hicimos como IEGES, o sea, porque vinieron los ciudadanos de San Lorenzo, llegaron al IEGES y nos pidieron de que, por favor, tal vez nosotros, por la acción legal pueden hacer algo, porque ya nos cansamos. Habían ido a la Fiscalía de Ahuachapán, habían ido al tribunal y no les hacían caso, porque lo que se da y que se va a repetir, si no se corrige la situación en estas próximas elecciones, es un conflicto en la lucha por la alcaldía de este municipio, porque dicen los ciudadanos que hay una cooperativa que está en la jurisdicción de Atiquizaya, que tiene una gran cantidad de afiliados, que vienen y votan en San Lorenzo, cuando ellos pertenecen al otro municipio. Y como ellos, otros ciudadanos de otros municipios, que lo llevan para que influyan o determinen el resultado de las elecciones municipales de este municipio. Entonces, con todo respeto, elaboramos un escrito, te estoy diciendo ya hace más de un año, ¿verdad? O sea, lo hicimos con suficiente anticipación, diciéndole al tribunal de que revisara los casos que le documentábamos, porque le mandamos la lista de las personas con su DUI, para efecto de que se cruzaran los registros con el RNPN, con el registro electoral, y se determinara el verdadero domicilio de estas personas. Es más, agregábamos en los estatutos de la cooperativa, ¿verdad?, el domicilio de la cooperativa, y en efecto era de otro municipio, domicilio de Atiquizaya, no era de San Lorenzo. Por lo tanto, decíamos, todos los afiliados que firman y componen esta cooperativa pertenecen a otro municipio, no pueden votar en esto. No lo resolvieron, no me han resuelto, yo ahí sí firmé, no hay respuesta y estamos a un día. Me parece que eso es una negligencia de parte del tribunal, no haber resuelto este caso. Los ciudadanos siguen llamando al IEGE de que qué pasa. Bueno, le dimos, mire, llamamos a la Secretaría y entendemos de que, bueno, estábamos en medio de una campaña electoral, estábamos con prioridades de la primera vuelta, luego la segunda vuelta, es decir, no hicimos de esto un tema de demanda contra el tribunal, sabiendo las prioridades y las urgencias que habían para la elección presidencial. Pero el hecho concreto es que se estaban violando y vulnerando derechos políticos de ciudadanos que no tenían, siendo los legítimos electores de sus gobernantes locales, la capacidad de hacerlo por la injerencia o la invasión de ciudadanos de fuera del municipio. Esto de transhumancia electoral está tipificado en el Código Penal como delito. Y así, incluso le dijimos al tribunal que necesitábamos esa certificación también para poder acudir a la Fiscalía y denunciar el delito como delito electoral. Entonces, lo dejo planteado porque es un tema que viene justamente y a propósito del cambio de domicilio, porque este día todavía el tribunal podría emitir un fallo o decir algo sobre el tema que diera una explicación satisfactoria a estos cientos, por no decir miles, de ciudadanos que han venido a buscar la asistencia legal del IEGES para resolver un caso de transhumancia electoral. De hecho, había una intención en el Tribunal Supremo Electoral de solicitar que se extendiese el plazo hasta el 31 de mayo, pero nunca hubo una petición formal como tal ante la Asamblea Legislativa, porque decía el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral que no veía voluntad en la Asamblea Legislativa para poder extender este plazo para las elecciones municipales y legislativas que presentan varios componentes. Por ejemplo, bueno, son dos elecciones municipales y legislativas que presentan componentes distintos. Por ejemplo, teníamos en la anterior la elección por rostro de los diputados y en esta vamos a tener elección plural de consejos municipales plurales. Esto, en términos generales, marca también un nuevo camino para la democracia de nuestro país, doctor, y este es un tema que usted ha venido señalando desde hace mucho tiempo. Claro, fíjate que me llama la atención, conociendo a Eugenio como es de responsable y además un hombre muy definido en sus cosas, ¿por qué no presentó esa pieza de correspondencia a la Asamblea para obtener un decreto transitorio que ampliara el plazo? Todavía está a tiempo, es decir, todavía está a tiempo el tribunal, si quisiera hacerlo, de pedir una ampliación del plazo para permitir que se den los cambios de domicilio y que tengan efecto y surtan efecto para la elección del 2015. El mismo mal sabor me quedó en la elección pasada,
cuando también el tribunal se quedó corto y no le pidió a la Asamblea Legislativa otro decreto transitorio que habilitara a casi 80,000 salvadoreños residentes en el exterior que tenían DUIs vigentes y que por tener una dirección local acá en el país no se le podían enviar los paquetes electorales allá. Entonces habían que seguir todo el trámite de sacar un nuevo DUI para poder tener el derecho de inscribirse en el padrón electoral del exterior, lo cual era prácticamente era imposible primero. Es decir, los call centers colapsaron, 16 consulados en todos los Estados Unidos no dieron abasto y 4 en Canadá a toda la demanda que había. Entonces, pedir que estos 80,000 compatriotas hicieran todo el trámite para sacar un nuevo DUI y después ir a inscribirse, no había ni condiciones materiales, ni tiempo, ni bueno, todo lo... Entonces bastaba un decreto transitorio de la Asamblea y se hubiera permitido que simplemente, ¿verdad?, con el DUI vigente, cambiaran la dirección, se inscribieran lo que quisieran en el padrón electoral del exterior y pudieran podido votar. Hubiéramos tenido mucho más participación que los simples 10,000 que se inscribieron y al final votaron menos de 3,000, 2,000 y tantos. Bueno, eso es porque el tribunal, presumiendo, quizás como lo dicen ahora, de que no hay voluntad de la Asamblea, no toma la iniciativa. Pues hay que ir a probar que sean los diputados, que la pelota quede en la cancha de la Asamblea. Ahorita la pelota está en la cancha del tribunal. A quien estamos demandando de que dé estas facilidades para hacer estos cambios de domicilio al tribunal. Sabemos que hay limitaciones en el tribunal y que tiene que ver reformas a la ley. Pues hay que dar ese paso. ¿Para qué? Para que la responsabilidad no quede en ello. Ahorita la responsabilidad, y no me voy a cansar de decirlo, de que 80,000 salvadoreños en el exterior con DUIs vigentes no pudieran votar, está porque no pudieron inscribirse en el padrón electoral del exterior porque había que ir a hacer todo el trámite de duización. Entonces esas cosas son pues lo que tú dices, bueno, cómo vamos a ir avanzando en la democratización del sistema. Estas elecciones próximas van a presentar un nuevo desafío, no solo porque vamos a votar de nuevo sobre los rostros de los diputados, estamos en la batalla para ver si es posible obtener que se consiga, que se desbloqueen las, ya están desbloqueadas, que se abran las listas, porque ahorita están cerradas. Es un debate que yo en lo personal tengo con algunos colegas de si es o no es conveniente este tema, porque estuve en Honduras recientemente, donde se aplica el sistema de listas abiertas y cerradas, y no hay muy buena, no hay muy buena sensación del sistema. Entonces tenemos que aprender de los errores de los vecinos. Ya hemos avanzado bastante con las listas desbloqueadas. No sé si pudiera ser un paso adelante inmediato. Más me preocupa a mí el hecho de que estemos violentando el principio de proporcionalidad que es constitucional para la integración de la Asamblea, como está redactado el artículo que regula la participación de los candidatos no partidarios, porque es como que fueran inscripciones uninominales. Solo se puede inscribir un candidato no independiente. Entonces, ¿por qué no permitir listas de candidatos no partidarios? Entonces, esos son, estamos discutiendo esos temas y por supuesto al momento de llegar a un acuerdo vamos a elaborar ya sea el documento para la Asamblea, para que la Asamblea reforme el código, o a la Sala para que decrete si hay inconstitucionalidad en la prohibición de listas del voto cruzado, o sea, de las listas abiertas y desbloqueadas, porque están prohibidos expresamente en el código actual. Y luego además viene pues lo de los consejos plurales, que es otra experiencia que vamos a vivir y para la cual el Tribunal Supremo Electoral va a tener que hacer, como hizo en las elecciones del 2012, un diseño, ¿verdad?, que permita que la voluntad del elector se refleje al momento de expresarla cuando emite el voto, cuando ejerce el derecho al sufragio en la persona en la que él quiere. Profundicemos sobre este tema al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, quédense con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Consejos municipales plurales. Esa es la diferencia que habrá en la próxima elección de consejos municipales. ¿Qué significa esto? Pues es un tema que el doctor muy bien nos va a explicar a continuación. Consejos municipales plurales es lo que tendremos en la próxima elección, doctor. Sí, mira, igual, esto es un avance, gracias a que la Sala pues admitió
la demanda que se presentó por un grupo de ciudadanos. Y bueno, a golpe de sala avanzamos un poco, pero bueno, el hecho es que ya está regulado. No es lo que quisiéramos, te digo honestamente, este tema lo venimos discutiendo desde la posguerra. Inmediatamente en 1992, en la Comisión de Reforma, de la Subcomisión Especial Electoral de COPAS se llamaba, yo formaba parte de esta comisión, y ahí empezamos a discutir los consejos municipales proporcionales, o sea, la idea de la proporcionalidad que existe para integrar la Asamblea Legislativa, creíamos que era la que debería de aplicarse para los consejos municipales. Hubiera un argumento de todo tipo, bueno, miren, venimos saliendo de la guerra, hay mucha desconfianza, la Asamblea Legislativa pues es un órgano deliberativo, se puede uno pasar horas y horas discutiendo, días, semanas, y no pasa nada, pero un consejo municipal es un órgano ejecutivo. Entonces sí se dan este tipo de enfrentamientos, se va a anular la ejecutividad del consejo municipal. Y con eso nos detuvieron a los que estábamos planteando la proporcionalidad, pero llegamos a un acuerdo que fue muy brillante la idea, creo que fue del ingeniero Ovidio Hernández de la Democracia Cristiana, que estaba ahí en la comisión, que dijo, bueno, miren, no hagamos los consejos proporcionales, pero permitamos que haya de otro partido en el consejo. Entonces, no se llamaban consejos plurales en esa época, no me acuerdo cómo le llamamos, pero la idea era garanticémosle al partido que gane la ejecutividad del consejo municipal, que tenga la capacidad de tomar decisiones y que los otros no sean un obstáculo. Y redactamos el proyecto de código, un artículo que decía que el partido que ganaba se llevaba al alcalde, al síndico y el número de regidores necesarios para gobernar, para ser mayoría. Pero los otros iban a poder tener ahí para efectos de fiscalización, de auditoría, de representatividad, para que los votos de toda la gente que había votado por estos partidos no se perdiera, como en el sistema del ganador se lleva todo, que es el sistema que imperaba, donde con un voto de diferencia se llevaba todo el Consejo Municipal un partido. Bueno, así lo mandamos nosotros desde la Comisión de COPAS a la COPAS, pasó en la COPAS, pero ya en la Asamblea Legislativa quitaron ese artículo. Y desde esa época, del 93, que entró en vigencia ese código, hemos venido luchando todo el tiempo. En el 94, en un pliego de reformas que se pidió entre la primera y segunda vuelta, que era un compromiso de reformas electorales, se puso ese tema, nunca se cumplió, hasta hoy pues que por la Sala de lo Constitucional se logró. Bueno, vamos a eso que hace 20 y tantos años habíamos propuesto, entonces un poco tarde, pero vamos llegando. Yo creo que va a ser una experiencia que no es inédita. No es inédita en el sentido de que la mayoría de consejos municipales, sobre todo si ves el de San Salvador, siempre ha estado integrado por gente de varios partidos, incluso de movimientos ciudadanos. La primera elección que se ganó en el 97, cuando perdió Arena por primera vez la alcaldía, que llegó Héctor Silva, iba gente de Héctor era de la Convergencia Democrática, iba gente del FMLN, gente del Movimiento Unidad de la época, el de Jorge Martínez, sí. Iban personas de una iniciativa ciudadana. Bueno, era una mezcolanza. Posiblemente la diferencia era que, bueno, todos eran más o menos afines, un pensamiento de orden progresista, o puede ser una corporación municipal de orden conservador. Ahora va a ser distinto, porque hoy se va a integrar según el número de votos que sacan las fuerzas que no ganan la elección, y eso es lo que el tribunal tiene que garantizar, de que la gente que vaya llegando vaya pudiendo entrar. Y por eso era que nosotros habíamos pedido en un amicus curiae que presentamos a la sala, que se permitieran las fotografías en todos los cargos electivos, y uno de los casos que se señalaba era el de los consejos plurales, porque vamos a tener que ver la posibilidad de que la gente, sobre todo en los municipios donde se conoce y donde pesa más el candidato que el partido, ¿verdad?, pueda tener la posibilidad de identificar a la persona que quiere que esté en el gobierno local. Vamos a ver esta experiencia cómo nos va. Doctor, y quizás para ir finalizando, el tema de obstaculizar los trabajos o el mismo desempeño del alcalde por parte de quienes integren el Consejo Municipal de diferentes partidos, es una de las preocupaciones que también se ha escuchado y que se ha manifestado por parte de algunos alcaldes municipales. Ese tema, ¿usted qué interpretación tiene? Pues mira, no veo yo que haya mayor conflictividad. Te decía, si está garantizada la gobernabilidad en la toma de decisiones, no veo por qué puede haber ninguna paralización en la gestión municipal.
definitivamente. Es decir, el hecho de que haya participación en el Consejo de otros partidos políticos, ¿únicamente será de observador, de fiscalizador o tendrán algún tipo de incidencia mayor en los consejos o en la toma de decisiones del Consejo? Mira, yo he escuchado a algunos alcaldes decir, bueno, pero es que mira, si entra un fulano que sea muy activo y aunque esté en minoría va a estar queriendo tomar posiciones, dando iniciativas. Bueno, esa es la democracia. Como decía Bovero, la democracia garantiza todo, menos resultados. Entonces, la democracia nos va a garantizar, en este caso, participación. Para mí lo importante es que se abra esta primera ventana democrática en los consejos municipales, es lo que tú decías, es decir, va a haber la posibilidad de fiscalización de la oposición, que va a estar dentro, de auditoría, de transparencia y, por supuesto, de representatividad, porque es muy triste, y era muy triste, a mí me tocó ver un par de casos, sobre todo en Oriente, de un partido que perdía una alcaldía por un voto, 4 o 5 votos, y toda la gente que había votado por ese partido se quedaba fuera, y el otro partido se llevaba todo el consejo municipal. Entonces yo creo que esto va a permitir, como una primera experiencia, observar de que no es necesario tener consejos municipales monocolores para ser eficiente en la gestión municipal, y por el contrario, de que la participación de personas de signo político o de afiliación o militancia política distinta a la del partido que gana la elección no implica una paralización de la gestión municipal, y vamos a ir aprendiendo a entendernos en democracia. Yo cuando traía esta idea era porque yo venía de ver cómo funcionaban los consejos municipales. Había estado ahí en España y había visto en la época que yo estudiaba allá el Consejo Municipal de Madrid, donde el alcalde era el profesor Tierno Galván, socialista, el teniente de alcalde, o sea, el segundo era Ramón Tamames, un economista brillante, comunista, y así iban integrándose de distintos partidos según la fuerza electoral que habían ganado, y no había ningún problema. La administración del Consejo Municipal era fluida. Por supuesto, habían debates, y los debates se dan aún en la gente del mismo partido, es parte de la democracia, pero la gestión se garantizaba por la madurez que hay. Entonces yo creo que son pruebas de madurez que se nos están poniendo en este periodo, y ojalá las vayamos a aprovechar. Y veremos cómo reaccionan los partidos políticos, sí. Y esperamos que sea en favor al final de cada uno de los ciudadanos. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Quiero agradecerle por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia, y un saludo a Costa Rica, que ayer celebró su Día Nacional, la batalla de Santa Rosa, la batalla contra los filibusteros, en la cual invito a que leamos un poco de esa historia, porque varios salvadoreños fueron a pelear para expulsar a los filibusteros, y en esa batalla de Santa Rosa ha sido muy emblemática, y tuvimos una destacada participación con tropas salvadoreñas y con jefes militares nuestros. Muchas gracias, doctor. Bueno, buen día. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Quédese en sintonía de su Canal 33 y deseamos que tenga un excelente fin de semana al lado de sus seres queridos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenos días.